Ahora sí. Bienvenidos a este webinar. Vamos a hablar temas bastante interesantes enfocados a lo que es Linux en especial y por qué ahora se puede decir que Linux es un sistema 4x4, ¿no? Acuérdense que siempre que hay que tomar alguna decisión para usar una tecnología, hay que ver qué limitantes tiene y cómo estas limitantes pueden afectar al proyecto. Actualmente, pues Linux nos va a demostrar y vamos a mostrar a lo largo de este webinar que puede resolver cualquier problema. Así que siéntanse en libertad de escribir cualquier consulta, por favor, ahí en el chat. Si hay alguna consulta, vamos a tratar de resolverlo lo más inmediatamente posible. Si no, al final también vamos a habilitar el tema de las consultas. Bueno, vamos a empezar. La idea es hacer esto bastante dinámico, hacerlo rápido y también que se entienda, ¿no? ¿Por qué es importante, pues, este webinar para que ustedes puedan tomar decisiones tecnológicas utilizando Linux? Bueno, vamos a ir definiendo algunas cosas más adelante. Bueno, un poco para empezar, vamos a hablar un poco sobre lo que es OpenIT y la parte que se está encargando de lo que es la capacitación en este tipo de tecnologías, que es OpenIT Academy, donde pues vamos a ofrecer bastantes cursos. Más adelante les vamos a mostrar que tenemos un abanico y un portafolio bastante amplio. Y pues nuestro objetivo es difundir todo lo que son tecnologías abiertas del lado del empresarial y la parte académica, ¿no? Nosotros siempre nos apegamos a esos dos puntos, aparte también de apoyar a bastantes comunidades con el uso de estas tecnologías. Bueno, ¿qué vamos a ver hoy día? Siempre es bueno, pues siempre hay personas que no conocen qué es Linux. Vamos a ver un poco de introducción a Linux. Vamos a ver cuál es su arquitectura, qué distribuciones se tienen actualmente, cuáles son las que son más vigentes, le podemos decir, o más populares. Y también vamos a ver un poco de lo que es el ámbito científico y educativo, ¿no? Linux nació de parte de la academia, de una universidad, de un estudiante, perdón, y actualmente pues es uno de los proyectos más grandes, se puede decir así, del movimiento de software libre y open source. Eh, ¿Cómo este movimiento y esta tecnología ha llegado al ambiente profesional? Pues es otro tema también que vamos a tratar, ¿no? Es algo que es muy importante para los que están aquí, trabajan, quieren saber, o los que están estudiando, cómo van a resolver esos problemas cuando estén en una empresa o tratando de solucionar alguna implementación. Y por último, vamos a ver cómo aprender, ¿no? Con buenas prácticas y cómo contribuir con las comunidades, porque es parte del ciclo del aprendizaje que se tiene con este tipo de tecnologías. Bueno, entonces, como ya les he mencionado, siéntense en libertad de escribir las consultas que quieran. A medida que vayamos avanzando, se va a tratar de resolver lo más antes posible. Bueno, vamos a empezar. Algo que me encanta mostrar de Linux es su origen, ¿no? Linux, el proyecto como tal del kernel de Linux, tiene un origen bastante sencillo. Es un estudiante que pues empezó a desarrollar el kernel y también pues partes del sistema operativo que él te estaba desarrollando, que era muy parecido a Minix, pero bueno, obviamente solo estaba basado en Minix. Y lo que quería era mostrar, pues, que se podía hacer, ¿no? Y él te decía, pues, no hay la necesidad, ¿no? Hay muchas razones por qué Linux ha llegado donde está, y para mí uno de los puntos que ha sido crucial ha sido la difusión de este proyecto en el inicio, en los albores de lo que era Internet. Prácticamente Linux nació junto a Internet. Y se ha demostrado hasta el momento que gracias a esa combinación, a esa simbiosis que se ha tenido entre Linux e Internet, actualmente tenemos todo lo que estamos viendo, ¿no? Tenemos redes sociales, tenemos comunicaciones seguras y pues también tenemos ahora inteligencia artificial, que gran parte de ese modelo, de esas tecnologías están corriendo
seguro, más que seguro, sobre servidores de Linux, ¿no? Bueno, entonces este fue el inicio que se tiene de Linux, algo bastante sencillo, que empezó con un estudiante y ahora ya se tiene pues lo que vamos a ir viendo más adelante, que es la combinación de un sistema que corre en todo terreno. Bueno, alrededor de del año 1991 nace la primera versión de Linux, ¿no? Ya tiene más de 30 años este proyecto y una de las ventajas que ha tenido desde un principio ha sido el uso de la licencia para la distribución de este software. Muchos le preguntan al creador, pues, cuál ha sido el punto crítico de su proyecto, y pues muchas de las respuestas que él ha dado ha sido afirmar que la licencia que ha utilizado ha sido la correcta, ¿no? Más allá del nombre, que pues, es interesante conocerlo, el creador de Linux es Linus Torvalds, ¿no? Y pues, aunque él no fue el que lo colocó el nombre, pues no tampoco se disgustó, ¿no? Entonces, siempre hay un poco de ego cuando se tiene un proyecto tan grande y al inicio, pues fue excelente ese inicio que se tuvo, ¿no? Actualmente se puede decir que Linux tiene pues más de 300 millones de líneas de código, o 30, perdón, 30 millones de líneas de código, y es uno de los proyectos más grandes que existe en open source, ¿no? Algo también que me gusta aclarar en esta parte es que hay otros proyectos, por ejemplo, como Git, que es un versionador de código que nació por la necesidad de tener esa cantidad de código y poder mantenerlo, ¿no? Entonces, Git, todo lo que utilizan GitHub, GitLab, que son ya servicios, detrás de eso está la tecnología Git que nació del proyecto Linux como una necesidad, ¿no? Entonces es interesante estos inicios y también conocer por qué se tiene esa tecnología y qué know-how, ¿no? ¿Cuál ha sido la mente detrás de esto y las necesidades también? Ya. Otro de los puntos o pilares fundamentales que tiene Linux es la filosofía que tiene, ¿no? Aparte del tema de la licencia que se maneja, la filosofía que mantiene Linux hasta el momento, y yo creo que va a ser hasta que termine el proyecto, es el hecho de liberar el proyecto con la licencia GPL. ¿Esto qué nos ha dado? Nos ha dado grandes ventajas, ya que hay una gran cantidad de distribuciones de Linux que pues dependen de esas liberaciones del código para poder fortalecerse, ¿no? Cada vez que sale una nueva versión de Linux, pues hay temas que es la fundación, ¿no? La Linux Foundation, pues coloca como pilares o estándares, ¿no? Hay mantenedores por versiones, hay niveles, hay programadores, hay una gran cantidad de desarrolladores que están bajo esta línea y también hay comunidades que aportan en esta línea. Entonces, la filosofía del kernel de Linux, ¿no? Es una filosofía muy apegada a lo que es el software libre con una visión práctica, ¿no? ¿Qué significa? Que pues para Linux siempre ha sido una visión más práctica, pero tomando el pilar de la filosofía del software libre y el open source, ¿no? Y esto ha causado que pues gran cantidad de empresas, personas lo adopten, ¿no? Actualmente se puede decir que la fundación recibe apoyo de pues casi todas las empresas de tecnología, ¿no? Si ustedes ven un proyecto nuevo de tecnología, 100% va a estar corriendo sobre Linux, ¿no? Esto que implica también que pues todos los proyectos que han estado hasta el momento han estado, uno, dependiendo de Linux y ahora pues esas empresas que han crecido aportan, ¿no? Porque necesitan que esas actualizaciones, parches y todo lo demás se mantenga. Entonces, ese ciclo, ese ecosistema que se puede decir, es uno de los más, lo más alto que se ha tenido en tema de software libre hasta el momento, contando con otros proyectos también, ¿no? No hay que tampoco dejar de lado otros proyectos open source que también tienen este nivel. Bueno, ¿qué diferencias o similitudes tiene con otros sistemas operativos?
Pues siempre hay que tomar en cuenta que, pues, si uno quiere hablar de los sistemas operativos más populares en el mundo, pues solo se tienen tres, ¿no? Hay más, obviamente, ¿no? Hay más, pero hablando de los principales, podemos decir que hay una diferencia bastante sustancial entre cómo enfocan otros sistemas operativos la solución para sus usuarios y cómo lo hace Linux como un pivot central, le vamos a llamar, y una gran cantidad de distribuciones que toman esa base de código y lo pueden difundir, ¿no? Lo pueden utilizar con un fin mucho más específico, ¿no? Entonces, una de las grandes diferencias que se tiene es esa. Las distribuciones como Windows y Mac, su enfoque principal han sido el escritorio. Ese ha sido su enfoque principal y pues han desarrollado habilidades y también software y todo lo que viene a ser el manejo de este ambiente gráfico, que generalmente ha sido así, para que los usuarios tuvieran esa facilidad. En Linux no quiere decir que no haya una buena facilidad para utilizar un ambiente gráfico. Existe. Yo diría que es más avanzado que estos sistemas operativos que estoy mencionando. Lo que ha quedado un poco relegado bajo este sentido ha sido el tema de difusión y también hay que tener bien claro, ¿no? Existe un monopolio, ¿no? Para el uso del escritorio, ¿no? Entonces, el monopolio por defecto, le podemos llamar, es el que ha causado pues, que la mayoría de los escritorios no estén utilizando Linux, ¿no? Aunque hay casos muy interesantes en el mundo donde han hecho esa migración de esos escritorios y pues han tenido buenos resultados, ¿no? Eh, en este caso vamos a ver más adelante en temas de casos de estudio, algunos otros que son enfocados tanto a ciencia como a la educación. Pero en temas de seguridad, en temas de flexibilidad, en temas de alta disponibilidad, pues los sistemas operativos basados en Linux han tenido siempre una ventaja, ¿no? Siempre que se habla de un servidor, ¿no? Imagínense, servidores, ¿no? Esas máquinas grandes que dan servicios a miles o a millones de personas, que ya se consideran nubes, ¿no? Detrás de ellos está Linux, ¿no? Imagínense, ¿no? Es un sistema operativo que se puede comparar con un tractor, con un camión que lleva toneladas de peso para que puedan ser llevados, ¿no? Y otros sistemas operativos como Windows y Mac que se han enfocado más a llevar, pues, un automóvil, ¿no? Esa ha sido la gran diferencia que yo veo. Pero obviamente, imagínense, si Linux puede ser un camión, pues tranquilamente puede ser un auto, ¿no? Entonces, el escritorio ha sido un tema que pues se puede discutir bastante por qué no ha llegado a ser uno de los más utilizados. Aunque este último tiempo ha habido noticias muy interesantes, ¿no? Ya está más del 3% de los escritorios utilizando Linux. Eso es una alegría a medias, yo digo, porque bueno, las estadísticas manejan que pues ya hemos superado a veces a Mac y pues estamos ahí, ¿no? Pero en temas de escritorio, en temas de celulares, en temas de nube, en temas de servidores, pues ahí el estándar es Linux, ¿no? No hay cómo discutirlo. Entonces, bueno, esas serían las diferencias principales. Bueno, vamos a empezar con la parte 2, que es bastante interesante ver cómo la arquitectura, ¿no? La arquitectura del kernel como tal y las distribuciones que han salido en base a esta han tenido pues que ver con esa este alto índice que tiene para resolver cualquier problema. Si ustedes ven un tipo de arquitectura, no solo arquitectura del módulo de software, sino arquitectura del hardware, prácticamente Linux puede funcionar en cualquier tipo de dispositivo. Esta flexibilidad que mencionábamos anteriormente ha hecho pues que Linux esté presente, yo puedo decir, en casi todos los dispositivos que son y van a ser utilizados en el Internet de las cosas, ¿no? Entonces, esto como introducción más que todo para ver que en el fondo
hay una gran cantidad, ¿no? Imagínense, esto, lo que estoy mostrando aquí, solo son los derivados de Ubuntu, ¿no? Los que están derivados de Ubuntu son más al menos unos 70, 80 registrados, ¿no? Y cada distribución principal tiene también más derivados. Entonces vamos a ir viendo un poco entre estos dos, ¿no? Arquitectura del kernel, que antes de eso les he mencionado que es muy interesante que hay diferentes arquitecturas también de procesadores y esas arquitecturas de procesadores pues corren perfectamente con Linux, ¿no? Hay una arquitectura bastante libre también que se quería manejar, pero siempre hay limitaciones en la cantidad de recursos que se pueden hacer, ¿no? Y ahí varía un poco su difusión. Nuevamente, la difusión en algunas arquitecturas ha sido muy pobre, pero pues hay una nueva arquitectura que está, le vamos a decir, revolucionando, que es la arquitectura de los procesadores ARM, que pues está llegando con bastante fuerza tanto en escritorios como en servidores. Ustedes van a poder ver una gran cantidad de hosting que ya les está diciendo que están dando sus servicios en la arquitectura ARM. Y pues en escritorio está llegando, ¿no? Mac es uno de los principales exponentes en tomar en cuenta esta arquitectura y algunos estudios, unos benchmark, obviamente que Mac no los va a validar, pues han demostrado que Linux corre mucho mejor en ese tipo de arquitectura que Mac, ¿no? Pero eso para que lo busquen, ¿no? Si no me creen, búsquenlo. Bueno, continuamos. Eh, la arquitectura interna de Linux, del kernel de Linux, es una arquitectura modular. ¿Qué significa esto? Existe el core, ¿no? El corazón del kernel, y sobre este van colocándose capas y módulos para que puedan interactuar tanto el sistema operativo principal o el software que le podemos llamar la base, que es el shell, con las capas de hardware y los recursos que tiene a disposición del equipo que se tiene instalado, tanto un escritorio como un servidor. Todo esto se organiza generalmente para que las aplicaciones, en general, ambiente gráfico, ambiente de texto, servidores, puedan utilizarlas con una eficiencia y poder personalizar bastante el término de configuraciones. Les puedo asegurar, Linux, por esta arquitectura que es modular, que ha resuelto, ¿no? Hay muchos tipos de arquitecturas en los sistemas operativos, ¿no? Había otra que era microkernels, que era una idea bastante buena, ¿no? Que otros sistemas lo pudieron implementar medianamente, pero con Linux fue bastante complicado de hacerlo, ¿no? Ahí tenemos el proyecto HARD que no pudo salir adelante. En cambio, esta arquitectura modular a veces se puede considerar un poco pesada, pero ha resuelto por el hecho de tener esa flexibilidad, ya que ustedes, ¿no? Aquí va el primer tip del webinar, ustedes pueden personalizar el kernel a tal nivel que ustedes solo levanten lo requerido para su hardware, ¿no? Con eso, ¿qué ventajas se gana? Uno, cuando se levante el sistema operativo, va a ser mucho más rápido, porque no va a estar buscando los módulos y comparando si son o no son, ¿no? Y cuando ya tengas algo establecido en un servidor es ideal, ¿no? Porque estás usando los drivers, las librerías específicas para tu hardware. Para llegar a ese punto, pues muchas veces se tiene que compilar el kernel. Actualmente, pues la compilación del kernel ya tiene, le vamos a llamar, no le voy a llamar un wizard, pero sí ya tiene un formulario y se puede hacer mucho más fácil, ¿no? Antes era pues una edición de archivos y parámetros y después una recompilación del paquete, ¿no? Actualmente es mucho más sencillo, ¿no? Hay muchos ejemplos, distribuciones ya lo tienen bastante personalizado, ¿no? Hay distribuciones que lo han hecho especialmente los kernels para que funcionen como servidores para determinadas marcas y está bien, ¿no? Pero siempre es bueno tener algo más genérico, ¿no? Por eso también existe Debian,
comparado con Red Hat, ¿no? Que más adelante, pues vamos a ver un poco una diferencia más sustancial en temas de estandarización, ¿no? Entonces, la arquitectura de Linux ha resuelto gran parte, bueno, todos los problemas que se tenían para un sistema operativo de forma modular, ¿no? Esto es bastante interesante, si alguien lo quiere analizar, pues, o alguna consulta, pues lo hace, ¿no? Bueno, ¿cuántas distribuciones existen actualmente en el mundo? Pues no hay una cuenta clara, pero yo puedo estimar que deben haber entre 1000 a unos 3000 distribuciones que son vigentes, ¿no? De estas distribuciones vigentes, ya les he mostrado que existen familias derivadas, ¿no? Y una de estas familias derivadas, pues, es la de Ubuntu, ¿no? Ubuntu ha sido, bueno, es, ¿no? La distribución que más se ha utilizado para un inicio de las personas que están empezando a conocer lo que es Linux, ¿no? Fedora, por no decir Red Hat, que es un proyecto que está derivado, bueno, que es un pre-release de lo que saca Red Hat, también ha sido uno de los proyectos que han estado ahí no tanto tiempo como Ubuntu. Fedora es un proyecto mucho más actual, le vamos a llamar, nuevo no es, ¿no? Pero es una de las variantes que se tiene dentro de lo que son los inicios que uno quiere tener con Linux. Debian ya es una consideración especial, ¿no? Debian es una distribución enfocada para cierto nicho, le vamos a llamar, de especialistas, ¿no? No por nada, ¿no? Una de las distribuciones más, eh, pues, más utilizadas para seguridad como Kali Linux tiene pues como origen la distribución de Debian, ¿no? Entonces, Debian es un caso de estudio especial, ¿no? ¿Por qué? Porque su grupo de desarrollo no tiene una dependencia clara con una empresa, ¿no? En cambio, Fedora está dependiente de la empresa Red Hat. Ubuntu está dependiente de la empresa Canonical, ¿no? Aunque Ubuntu pues tiene un espíritu que lo ha demostrado que es más de comunidad y pues ha tenido algunos avances interesantes respecto a cómo dar su soporte, ¿no? Entonces, ahí hay sus modelos de negocios, hay cómo establecen servicios, etcétera, ¿no? Entonces, para mí Ubuntu tiene un mix, ¿no? Llega a ser un punto medio entre lo que es una distribución completamente de pago y una distribución como Debian que es completamente de comunidad, ¿no? Entonces, Ubuntu viene a ser ese punto caramelo, punto medio para que se pueda tener algo que es mucho más apreciado, ¿no? También me gusta aclarar, ¿no? Con la salida de CentOS, que era una distribución bastante interesante, pues han tenido que sacar nuevas distribuciones, ¿no? Y no está de más mencionar que existen distribuciones nuevas como Alma Linux o Kali o Rocky Linux que han venido a, pues, cubrir ese hueco que dejó CentOS, ¿no? Para los que no sepan, pues CentOS, aunque no ha desaparecido como nombre, ya como proyecto y como visión que se tenía esa distribución ya no existe, ¿no? Creo que este año termina la versión 7, su soporte, y ahí terminó, ¿no? Bueno, entonces, las distribuciones pues son un compendio, si lo que no saben, me olvidé mencionarlo, una distribución es un compendio del kernel más una cantidad de paquetes, comunidad, documentación, soporte, que dan pues una solución a un problema, ¿no? Hay distribuciones que están enfocadas a escritorio, hay distribuciones que están enfocadas a servidor, ¿no? Hay distribuciones que están enfocadas a los dos, ¿no? Un ejemplo es Ubuntu, ya que tiene Ubuntu Desktop, Ubuntu Server y también SUSE, que tiene una línea de SUSE Desktop y OpenSUSE y una línea de servidores que es el Enterprise Linux de SUSE, ¿no? Entonces, es bastante interesante, ¿no? En cambio, Red Hat
Aunque dicen que tiene una línea de escritorio, pues para mí es un Red Hat con un ambiente gráfico, ¿no? Así de sencillo. No lo han pulido, no es su objetivo tampoco, ¿no? Red Hat se ha dedicado a hacer más temas de servidores. Entonces, ese es su nicho, no hay por qué cambiarse. Aunque bueno, con la nueva adquisición que ha tenido esta empresa, pues hay puntos ahí que habría que tocarlos con delicadeza. ¿Cómo se puede escoger una distribución? ¿Cómo podemos escoger una distribución según nuestras necesidades? Em, Generalmente, pues no hay una métrica, una varita mágica o una tabla que les diga, pues, ¿qué quieres hacer? Aquí está la distribución, ¿no? Pero se puede decir, ¿no? Que dependiendo qué hardware tengas, qué hardware estés utilizando, puede ser que alguna de las distribuciones pueda sentar mejor la instalación en el hardware que tengas, ¿no? Eso también hay que ser bien claros. Cada distribución ha colocado dentro de su kernel, ¿no? Una receta, porque cada uno agarra Linux y le coloca pues las cosas que necesita. Por eso esas distribuciones son diferentes, aunque el kernel es el mismo, cómo se cocinó, ¿no? Cómo se hizo el kernel es diferente. Por eso es interesante ver que Ubuntu, por tener convenios y alianzas con empresas de bastantes marcas, pues tiene una gran cantidad de drivers y una gran cantidad de librerías para que puedan funcionar lo más correctamente posible. En ese sentido, podemos decir, ¿no? Por eso, cuando alguien da sus primeros pasos, ¿no? Sus primeros pininos en Linux, que bueno, para aclarar también Linux como kernel le vamos a llamar en una distribución de Linux, pues una recomendación muy importante es decirle que empiece con Ubuntu, ¿no? Generalmente, cuando me preguntan qué distribución para escritorio deberían utilizar, pues yo recomiendo Ubuntu bastante, ¿no? Uno, por eso, porque tiene una gran cantidad de drivers, y dos, porque también existe una gran cantidad de documentación. Hay una gran cantidad de gente que ya lo está utilizando, que ya pasó por los problemas que tú vas a pasar. Entonces ya existe una gran cantidad de información para resolver cualquier inconveniente, ¿no? Con hardware nuevo siempre hay que tener cuidado, ¿no? Generalmente, si vas a comprarte un hardware y quieres utilizar con Linux, pues antes de comprarte ese hardware, pruébalo, ¿no? Es muy sencillo agarrar un USB, colocarle una distribución de Linux y probarlo. Entonces, eso es lo ideal, ¿no? Entonces, de esa forma uno puede escoger una distribución para escritorio. Para servidor, ah, para servidor ya es muy distinto, ¿no? Para escoger una distribución para servidor, uno tiene que dejar bien claro cuál es la necesidad, ¿no? Entonces, el hardware que tú tienes puede ser alguna limitante, ¿no? Hay hardware muy básico de servidores que no está muy ligado con los drivers que tiene el kernel de Linux. Entonces, generalmente en servidores de gama media baja, muchas veces hay algunos problemas, ¿no? A veces, ¿no? Pero los que son servidores de gama alta, los que son servidores grandes, generalmente ya están soportados, porque Linux, acuérdense, el nicho principal de Linux son los servidores. Bajo este sentido, pues las distribuciones que te puedan dar mejor solución, pues van a variar, ¿no? Dependiendo cuánto tiempo de soporte tenga, cuál es el presupuesto que se tenga para la suscripción, cuántos procesadores tienes, ¿no? Es importante conocer esto porque depende a eso te van a decir o vas a tener que llevar un gasto, ¿no? Entonces, para servidores se puede decir que se puede trabajar en un pequeño, ¿no? Le vamos a llamar un análisis con más detalle para decir pues qué distribución pueden utilizar, ¿no? Muchas veces se establece ya de por hecho que si quieres una distribución gratuita, podrías utilizar Debian o podrías utilizar Ubuntu Server, ¿no?
Y ya si quieres una distribución de pago, podrías utilizar SUSE Enterprise o Red Hat, ¿no? Entonces, siempre hay esos dos ámbitos y se pueden resolver dependiendo, pues, lo que les estaba mencionando. ¿Hay más parámetros? Sí, ¿no? En cada proyecto a veces hay alguna necesidad especial para resolver y eso es lo que se tiene que dar en un análisis, ¿no? Eso es parte de un análisis. Hay una pregunta, nos están diciendo, ¿se puede ver si los drivers están disponibles para mi equipo en alguna distribución? Sí, Ubuntu tiene una página, si le colocas drivers de Ubuntu disponibles o available, ¿no? Disponibles en inglés, vas a poder ver si tu hardware, tu computadora, tiene el soporte de los drivers bajo Linux, ¿no? Entonces, vamos a tratar de buscártelo un rato más, si no, puedes googlearlo, ¿no? Ubuntu drivers, hardware, y te va a salir, ¿no? Entonces, ahí puedes ver como un inicio si tu computadora es compatible. Pero una forma muy sencilla, mucho más sencilla, porque a veces no se actualizan esas páginas, es agarrar nuevamente un USB, colocarle un Ubuntu, la última versión estable, la LTS, ¿no? Es una característica también importante. Si ustedes quieren tener un escritorio estable, pues en Ubuntu es la característica de la versión es LTS, ¿no? Long Time Support, ¿no? Que tiene alrededor de 5 años de soporte, gratuito. Si quieren, pueden expandirse ahora, si mal no recuerdo, a 12 años, ¿no? Entonces, ese es el enfoque o el tiempo que podrías estar con la misma distribución, ¿no? Para muchos es un poco difícil de captar eso, pero pues se puede, ¿no? Algunas personas tienen su computadora 5 años y podrían estar tranquilamente con la misma distribución. A ver, veamos, hay una segunda pregunta. A ver, ¿qué experiencia para el ámbito de la programación y también uso normal de qué distribución aconseja? Nuevamente, ¿no? Si están empezando, la distribución ideal para empezar es Ubuntu, ¿no? Ya con el tiempo siempre digo, ¿no? Que cada vez que me consultan eso, les digo, pues inicia con Ubuntu y después, ¿no? Si ves que ya has ganado más experiencia, necesitas un poco más de libertad, ¿no? Entre comillas, porque bueno, casi todo se puede hacer con Ubuntu, puedes ir viendo otras distribuciones, ¿no? Pero para empezar, para iniciar, pues Ubuntu es la distribución ideal, ¿no? Con ella vas a tener todo lo que he mencionado y pues dentro de las comunidades que se tienen localmente y también internacionalmente vas a tener una respuesta pues a casi todos los problemas. Tampoco voy a decir que están todos resueltos, ¿no? Pero sí hay una gran cantidad para que puedas tener una experiencia que se acompañe, ¿no? Generalmente, pues cuando uno tiene un hardware, siempre que hay una nueva instalación, siempre hay dificultades, ¿no? Por eso también más adelante, pues a ver si nos da tiempo, vamos a hablar, pues va a haber un evento que estamos auspiciando aquí en Santa Cruz y hay a nivel nacional también que se llama Flisol, ¿no? Que es un evento donde uno puede llevar su computadora y se les van a instalar sin ningún costo, ¿no? Entonces, eso es otra ventaja de las comunidades, ¿no? Tratan de apoyar también a las personas. Bueno, esa es la experiencia que tengo y esos son los consejos que les doy. Ya después podrían pasarse a otras distribuciones si lo ven necesario, ¿no? Si no, a veces uno se queda. Yo sigo utilizando Ubuntu, ¿no? Yo ya tengo más de 25 años utilizando Linux y aunque empecé con distribuciones derivadas de Red Hat, pues actualmente pues yo utilizo bastante Ubuntu, ¿no? Ubuntu tanto en escritorio como servidor, ¿no? Bueno, vamos a seguir adelante, pues la idea es avanzar, ¿no? Tenemos bastante que decir. Este webinar es 4x4, así que queremos cubrir todas las necesidades y todas las visiones que se tiene con este sistema operativo. Uno de los puntos que para mí, soy docente también de universidades en pregrado y posgrado, pues a mí me encanta la educación y la investigación. Y no hay un proyecto que más haya apoyado a la parte científica y a la parte educativa, ¿no? ¿Por qué? Porque el origen de los proyectos de tecnología
siempre han partido de la parte académica, ¿no? Y la parte científica es parte de ese ecosistema, ese nicho donde van colocando ideas y se va colocando más y más información, ¿no? Imagínense cuántos datos se han hecho para generar una gráfica de un agujero negro, ¿no? Si ustedes buscan, van a ver que son teras de información. Y créanme, esos teras han sido procesados internamente por un sistema, seguramente algún tipo de Unix o Linux, ¿no? En esa parte no investigué, pero la cantidad es increíble. Bueno, vamos a ver temas más específicos. ¿Dónde está actualmente con bastante vigencia el uso de Linux? Uno, está en la investigación de la ciencia de datos. Los grandes volúmenes de información son procesados en supercomputadoras, ¿no? Una supercomputadora, ¿qué es? Una supercomputadora es un clúster de miles de computadoras, miles de procesadores, pues le vamos a llamar teras de memoria RAM y petabytes de información de almacenamiento, ¿no? Estas supercomputadoras, pues es ya desde hace 2 o 3 años, si mal no recuerdo, el 100% de esas supercomputadoras están corriendo sobre Linux, ¿no? Entonces, el gran procesamiento de datos que se está dando actualmente, de información, de lo que es ciencia de datos, ¿no? Que es eso, manejar grandes volúmenes de Big Data y informaciones que se van actualizando constantemente, están corriendo sobre servidores Linux, ¿no? ¿Por qué ha pasado esto? Porque nuevamente las ventajas que tiene en estabilidad, en seguridad, en la capacidad de manejar esos grandes volúmenes de información, pues lo puede hacer Linux no solo, sino en conjunto con una gran cantidad de clusters que pueden facilitar ese procesamiento, ¿no? Yo me acuerdo que cuando estaba estudiando hace bastante tiempo, una de las grandes proezas que se tenía en ese tiempo era hacer un clúster, ¿no? Actualmente es más sencillo, ya que pues los ambientes de virtualización, los ambientes de contenedores, pues han resuelto eso de una forma bastante práctica, ¿no? Entonces, ahí se da cuenta uno que el sistema operativo importa, ¿no? Ustedes me dirán, pues, que no hay otros sistemas operativos de modo servidor. Existen, pero los contenedores, ¿no? En contenedores, hablando específicamente de Docker, ¿no? Que es un estándar ya prácticamente en lo que es el uso de la nube, pues se tiene claramente, ¿no? Los contenedores de Docker son, en el fondo, contenedores de Linux. Todo contenedor de Docker es Linux, ¿no? Entonces, con eso estamos pues, dando un ejemplo como nada más que de una de las herramientas más utilizadas para servidores, ¿no? Y ahí, sobre esa base, pues se tiene todo lo que es la ciencia de datos o el data science, ¿no? Que es un punto muy importante que ha sido el pilar para que salga más, bueno, más adelante que salió, pues inteligencia artificial, ¿no? Todo lo que es blockchain y todos los procesamientos que se tienen actualmente, pues van por ahí, ¿no? No lo voy a mencionar porque, bueno, ya se está estandarizando bastante sobre este punto. Bueno, ¿qué herramientas de código son bastante utilizadas para lo que les he estado mencionando? Bueno, ya les he mencionado que Linux es un sistema que se puede implementar bastantes servicios y herramientas sobre él. Un lenguaje de programación que es el favorito, el adulado le vamos a llamar para manejar datos, es Python, ¿no? Y Python pues ha generado pues una gran cantidad de librerías para que se pueda procesar en eso, ¿no? Ahí tenemos NumPy, SciPy, Pandas y otros que pues ayudan a hacer esa manipulación, ¿no? También el estándar, ¿no? Los estándares abiertos, que es un tema que es muy importante dentro de los sistemas operativos,
ha sido pues también enfocado a eso, ¿no? El lenguaje R, Jupyter y otro tipo de proyectos también han ayudado a que se pueda tener una soluciones científicas, ¿no? Al final, estos datos, la gran procesamiento de datos, pues son para que se puedan hacer análisis científicos, ¿no? Investigaciones de grandes volúmenes de información para sacar resultados como el que les mencioné hace un momento. Entonces, pues Linux, como ya les he mencionado, por tener ese potencial y por tener una gran cantidad de herramientas, pues se utiliza bastante en investigaciones científicas, ¿no? Yo me acuerdo pues que varios de docentes que tuve eran ingenieros físicos y químicos, ¿no? ¿Y por qué pasaba eso? Porque ellos que investigaban necesitaban programar, ¿no? Necesitaban herramientas, ¿no? Entonces, ese lado siempre ha estado presente en la parte científica. Bueno, ¿qué proyectos son los que te podemos llamar más la atención sobre lo que es el uso de Linux, ¿no? Uno de los proyectos de investigación como el CERN utiliza, ¿no?, Linux para hacer el análisis de la gran cantidad de información que tiene, ¿no? Ahí tenemos el colisionador de hadrones, ¿no? Esa es operada sobre Linux, ¿no? También hay proyectos de bioinformática, ¿no? Como el Genome Project, que han utilizado herramientas basadas en Linux para ver la secuencia del ADN humano. Y pues puedo asegurar que gran parte de los centros de investigación tienen dentro de sus laboratorios servidores con Linux, ¿no? ¿Por qué? Porque ahí es donde se manejan esos grandes volúmenes de información y pueden ser personalizados, pueden ser adaptados, ¿no? Entonces, los laboratorios, los científicos utilizan bastante Linux, ¿no? Es un punto muy importante. En nuestro país, pues no he visto un ejemplo claro de esto, ¿no? Porque un poco también hay que ser, pues hay que también pisar un poco la tierra, pues la investigación científica todavía pues está, ¿no? Está evolucionando, un poco lento para mi gusto, pero sí. Hay algunos ejemplos que podría dar, pero no lo vamos a hacer para que no quede un poco en desigualdad con algunas otras entidades educativas. Bueno, ¿qué beneficio se tiene de utilizar Linux en ambientes educativos, ¿no? Varios de ustedes deben estar estudiando o pues ya han salido, pues espero que si han salido hayan visto algo de Linux. Creo que sí se da, por lo menos en algunas materias como sistemas operativos, tienen que ver algo de Linux, pero a lo largo de su carrera tiene un beneficio extra, ¿no? Significa que cuando ustedes aprenden Linux, están aprendiendo a utilizar una tecnología que les va a abrir las puertas a que puedan conocer más, ¿no? Si alguien quiere aprender cómo funciona un auto, ¿no? Quiere aprender cómo arreglar un auto, pues tiene que hurgar un motor y tiene que hurgar o tiene que saber de mecánica para poder resolver esos problemas, ¿no? Los que están estudiando de tecnología, software, redes, pues tienen que hurgar, ¿no? Cómo van a hacer su stack, ¿no? Acuérdense que un stack es una forma de hacer todas tus herramientas para que puedas hacer tus implementaciones. Y esto pues puede ser bastante flexible, personalizado. Y esto en temas educativos te da una gran ventaja, ¿no? No solo vas a ser usuario, sino vas a ser ya parte del uso de la tecnología, ¿no? De la generación de la tecnología. Entonces, eso tómelo muy en cuenta. Si estás aprendiendo, estás en una carrera de tecnología, pues el salto trascendental que puedes dar es aprender Linux, ¿no? Eso te va a abrir una gran cantidad de posibilidades, ¿no? Vas a ver proyectos, vas a ver código, vas a saber cómo funciona por dentro muchas de esas cosas. Y esos recursos pues están ahí, ¿no? Y Linux te va a abrir esa puerta nada más, ¿no? Entonces, tómenlo muy en cuenta, es uno de los puntos más importantes tal vez para que si quieres profundizar
quieres ampliar tus conocimientos, pues aprende Linux, ¿no? Las universidades lo utilizan bastante, ¿no? Son parte de eso. A nivel internacional, en Bolivia, pues, sigo diciendo, ¿no? Hay que pelear todavía algunas cosas, ¿no? Hay que ser persistente en algunas cosas. Bueno, pues todos están estudiando y si ya han terminado y están trabajando, pues Linux, ¿en qué me beneficia en un mundo profesional? Pues vamos a empezar a dar unos ejemplos, ¿no? Yo les puedo decir y les puedo asegurar que las grandes empresas de tecnología utilizan Linux, ¿no? Google utiliza Linux, Facebook utiliza Linux, X utiliza Linux, antes Twitter, Oracle utiliza Linux, ¿no? Tiene su propia distribución de Linux, eh, y así, ¿no? Samsung utiliza una distribución personalizada de Linux, ¿no? Con Android. Y todos los celulares en el fondo, pues tienen un core, un open core de Linux, ¿no? Entonces, no se puede negar, ¿no? Que las empresas sacan bastante provecho de este sistema operativo. Entonces, la tecnología y los grandes avances que se han tenido en uso empresarial, pues están muy ligados al uso de Linux, ¿no? Y nuevamente, pues hay esas ventajas, ¿no? Esos beneficios, tanto económicos como pues de flexibilidad, ¿no? Ya he mencionado varias veces, aquí lo vamos a aclarar nada más, ¿no? Linux es el rey de los sistemas operativos para servidores. Las empresas que priorizan sus datos en un ambiente que sea seguro. Por eso la plataforma de Linux pues da esa robustez, esa escalabilidad, ¿no? Y el costo, porque a las empresas lo que les importa en el fondo es pues ahorrar lo máximo que se pueda, ¿no? Siempre hay que tener equilibrios, obviamente, ¿no? Tampoco hay que lanzarse pues con todas las distribuciones gratuitas sin soporte, ¿no? Eso es como lanzarse a la piscina sin saber nadar, pues, ¿no? Entonces, hay que tener siempre esos equilibrios, ¿no? Los servidores, ¿para qué sirven? Para dar servicios y soluciones, pues, a una gran cantidad de personas, ¿no? Pueden ser también pequeños, ¿no? Eso también no es un límite, pero pues generalmente un data center, un banco, ¿no? Su infraestructura de un banco siempre es bastante robusta, tiene que ser eficiente, segura. Y pues la mayoría, por no decir todos sus servidores en los bancos, pues yo he estado trabajando ahí bastante tiempo, son Linux, ¿no? Y sobre eso, pues han tenido pues que ver ventajas, certificaciones y todo lo demás, ¿no? Que más adelante, pues vamos a ver un poco de ello. Entonces, en los entornos de servidores, pues Linux tiene esa, no le vamos a decir ventaja, tiene ese dominio, ¿no? No hay cómo discutirlo, ¿no? Todo servidor o toda implementación se puede hacer sobre Linux. Había ciertos nichos nada más que faltaban, que ya casi están completados, ¿no? Por ejemplo, hacer un Active Directory era un nicho solamente de Windows Server. Pues actualmente se puede hacer un Active Directory con Linux, ¿no? Samba está detrás de eso, ¿no? Han hecho una ingeniería inversa tremenda para hacer eso. Y hay distribuciones como Sential y otras derivadas de Red Hat que pues lo han adoptado bastante bien. Entonces, ese nicho ya está siendo cubierto, ¿no? Y en lo demás, pues en servidores web no hay vuelta atrás, ¿no? Nginx y Apache dominan el mercado. Ustedes vean estadísticas de uso de servidores web y pues Nginx está subiendo, Apache está un poco estable y pues una temporada rara hubo ahí donde Internet Information Server estaba siendo bastante utilizado, pero ahora ya está volviendo yo digo, a la normalidad, ¿no? Increíble que estaba que había esas métricas hace unos 2 o 3 años atrás, ¿no? Pero bueno, esos son otros tiempos. Ahora, pues el dominio de web es íntegramente sobre estas dos herramientas. Y bueno, estas dos herramientas, ¿dónde corren principalmente? Pues en ambientes de Linux, ¿no? Bueno, pasemos. Bueno, las empresas que les he mencionado
como Google, Facebook, X, Twitter actualmente, pues tienen sus beneficios, ¿no? Y son empresas que manejan esos grandes volúmenes de información, tienen operaciones que tienen que estar 24/7, ¿no? Y pues ese soporte y esa estabilidad, pues solo lo consiguen con Linux, ¿no? Es indiscutible lo que ya les he dicho, Nginx, Apache son los servidores que están más utilizados en el mundo y pues están sobre un sistema operativo, una distribución de Linux, ¿no? Entonces, los grandes imperios de tecnología están hechos sobre sistemas operativos de Linux, ¿no? Y es un feedback, ¿no? Estas empresas que hacen ahora, pues aportan dinero a la Linux Foundation y a proyectos de ese tipo para que se siga solventando eso, ¿no? Entonces, el ecosistema se ha completado, ¿no? Muchas veces decían cómo iba a sobrevivir Linux si no cobraba licencias, ¿no? Pues ahora ya se sabe, pues, ¿no? Las empresas sacan rédito dentro de sus servicios y pues con ese rédito devuelven al proyecto, ¿no? Entonces, se ha creado eso. No quiere decir que todos los proyectos open source tengan eso, pero pues una gran mayoría de los más estables, los que son utilizados por las empresas, pues van a tener eso, ¿no? Y eso es un modelo de negocio que está siendo vigente, ¿no? Es el que se está colocando como una base sólida para que se mantengan los proyectos open source, ¿no? Entonces, es muy común ver proyectos como base de datos, como Postgres, ser apoyados por empresas gigantes, ¿no? Como VMware, Google y otros. ¿Por qué? Porque se benefician de eso, ¿no? Entonces, ese modelo existe y está bastante vigente, ¿no? Siempre hay que tomar en cuenta, ¿no? Detrás de estas empresas hay cosas un poco interesantes, pero más allá de eso, pues hay que siempre ser consecuentes y ver, ¿no? Hay cosas buenas y hay cosas malas, ¿no? Y un punto que para mí es, yo lo diría, crítico, es la seguridad, ¿no? En un servidor se tiene que tener mayor seguridad, mayores prácticas, buenas prácticas, yo diría, y estándares de seguridad que en un escritorio, ¿no? Se podría decir, ¿no? Por el grado de sensibilidad que tiene esos servicios. En este caso, pues yo doy buenas experiencias de las implementaciones de Linux, ¿no? Hay tan buenas experiencias a veces que a mí a veces me sorprenden de ver servidores que ya tienen más de 10 años y siguen operando tranquilamente, ¿no? No es lo ideal, ¿no? Hay ciclos que se tienen que cubrir, ¿no? En seguridad siempre se dice, pues un sistema que no esté completamente actualizado ya tiende a tener problemas, ¿no? Entonces es parte de sus ciclos el tema de la actualización. Y todo esto, pues, gracias a qué? A que el código de Linux es abierto, se puede mirar, auditar, mejorar, y también, pues, gracias a que el sistema operativo ha sido, ¿no? Ya estandarizado dentro de un ámbito que es bastante exigente, como los servidores, ¿no? Entonces, vuelvo a la metáfora, ¿no? Si Linux es como un camión, tiene toda la ingeniería de un camión, pues con esa ingeniería puedes hacer un auto, un excelente auto, ¿no? Entonces, y la seguridad siempre está como una premisa, ¿no? Es parte del ciclo, ¿no? No quiere decir que no hay problemas, ¿no? Linux ha tenido en una librería, pues, un proyecto open source, vamos a decir, que es bastante utilizado en Linux, ha tenido un problema crítico hace unas semanas, ¿no? Pero más allá de que el problema fue, pues, resuelto o identificado a tiempo, también se muestra que existen algunas falencias en algunos puntos, como en el que ha pasado con las librerías XZUtils, ¿no? Que podríamos analizarla pues más adelante en otro webinar, ¿no? Que es bastante interesante, ¿no? Pero ahí, ¿no? Radican dos cosas. Uno, los miles de ojos viendo el código no han constatado el problema, pero esos miles de ojos de testeo sí lo han hecho, ¿no? Entonces, en un nivel de testeo se ha descubierto. Entonces, todavía se tiene, ¿no? Esa
esa seguridad de que van a haber no solo una auditoría, no solo los miles de ojos, porque hay críticas también idas y vueltas en eso, sino también gente que pues no está haciendo la auditoría, pero está testeando. Y al momento de testearlo, pues ha visto que existía ese problema, ¿no? Entonces, y se pudo cerrar el hueco y todo lo demás, ¿no? Entonces, hay formas de resolver esto. Bueno, vamos a entrar a la última parte, o la penúltima, porque la última es un poco para mostrar qué pueden hacer, es cómo aprender y cómo contribuir a una comunidad, ¿no? Sin lugar a dudas, el conocimiento que se tiene actualmente en el mundo nunca ha estado tan fácil de acceder. Ustedes con la inteligencia artificial, con el acceso a la gran cantidad de código que se tiene, ya sea del sistema operativo como Linux, otros proyectos, no se puede negar que se tiene esta gran ventaja. La información y el acceso es un derecho, se puede decir, que está dentro de lo que es el uso del software libre y el open source, ¿no? Entonces, no aprovecharlo, pues es desperdiciarlo, ¿no? Bueno, vamos a ver qué comunidades y qué recursos pueden utilizar ustedes. Entiendo que la mayoría está en Bolivia, así que vamos a hablar un poco de eso, ¿no? Existen una gran cantidad de comunidades a nivel mundial. Pues hay comunidades enfocadas a desarrollo, como GitHub, GitLab y otros, y hay comunidades enfocadas a resolver problemas, como Stack Overflow, ¿no? Otros foros, ¿no? Hay comunidades enfocadas a seguridad, como hackathons. Hay comunidades enfocadas a Linux, ¿no? Como la que les voy a presentar, ¿no? Y hay otros que están enfocadas pues a hacer algo más genérico, ¿no? En este caso, pues nosotros recomendamos y como empresa también apoyamos la comunidad del Núcleo Linux Bolivia. Es una comunidad abierta donde cualquiera puede ingresar a su sitio www.nucleolinux.org y ahí pueden acceder a todas sus redes sociales y interoperar con otras personas, tanto pues consultando como ayudando, ¿no? Porque las comunidades son eso, es una ida y una vuelta, ¿no? Es una bola de nieve que va creciendo más y más. Ese es el conocimiento de la humanidad, ¿no? Ese es el derecho al conocimiento de la humanidad. Entonces, ahí tienen un recurso bastante importante. Cuando uno quiere aprender algo sobre Linux, open source, tienes que entrarte a una comunidad para poder, uno, interactuar, consultar y también aprender, porque de los mensajes, de las consultas, de los eventos, siempre vas adquiriendo mayor experiencia. Entonces les invito a que se puedan formar parte de estas comunidades y poder colaborar y también aprender, ¿no? Que es uno de los objetivos grandes que se tiene. Bueno, ¿por qué es importante aprender Linux con todo lo que hemos visto? Uno es porque ustedes van a entrar a un ámbito tecnológico actualizado, ¿no? Siempre va a ser importante tener una herramienta que les va a ayudar, una herramienta que más adelante no les digan que va a tener límites, ¿no? Entonces, los límites ustedes deberían tenerlos solo, ¿no? Solo con su imaginación, con los recursos de su hardware. Esos son los límites que deberían tener, no con las licencias del software, ¿no? Entonces, esas limitaciones no deberían ser presentes. Y esto se puede aplicar a todo. Por eso este webinar es uno 4x4. Ustedes pueden aplicar Linux para servidores, para computadoras medianas, para móviles, para tablets, para sistemas empotrados, integrados, ¿no? Entonces pueden hacer uso de cualquier tipo de hardware y poder buscar un proyecto que se acomode, una distribución que se pueda colocar a ese hardware, ¿no? Por eso Linux es una distribución de todo terreno, ¿no? Ustedes pueden aplicarlo en un hardware tan pequeño como un router básico, ¿no? Un TP-Link, ¿no? Muchos utilizan en sus casas TP-Link y pues pueden colocar sobre TP-Link una distribución de Linux, ¿no? Como OpenWRT.
Entonces, hay ese tipo de soluciones a ese nivel. Pueden colocar un escritorio con un hardware minimalista como el Raspberry Pi, ¿no? Que está un poco enfocado a la educación, pero ustedes lo pueden colocar como servidor también, ¿no? Un servidor de bajo consumo de energía. Entonces, hay soluciones, hay proyectos, y en las empresas, pues, se puede beneficiar bastante con todo lo que hemos visto de estabilidad, seguridad y el tema de costos, ¿no? Entonces, la importancia de aprender Linux radica en eso, en sacarle el máximo de provecho a este sistema operativo, ¿no? Dar esa ventaja tanto en la parte educativa como en la parte profesional, ¿no? Entonces, esas son grandes iniciativas. ¿Cómo pueden aprender a nivel profesional? ¿No? Una de las grandes cosas que siempre me preguntan es qué certificaciones deberían tener o realizar. Existen dos lados. Existen las certificaciones que son totalmente estandarizables, que son la de LPI y la Linux Foundation, son estándares, no te venden una distribución, te venden fundamentos, ¿ya? Y existen las certificaciones de las distribuciones, ¿no? Si tomas una certificación de Ubuntu, de Red Hat o de SUSE, pues te van a vender solo ese producto, esa distribución, ¿no? Para este webinar, nuestra idea es mostrarles que la certificación ideal es la de LPI y de la Linux Foundation, ¿no? La que es más accesible es la LPI, ¿no? Entonces, es uno de los puntos que también tiene que tocar, ¿no? La Linux Foundation tiene certificaciones, pero pues a un costo un poco gringo, ¿no? Si ustedes entran a ver, pues un poco caras. En cambio, el EPI se acomoda, es una certificación estándar que se acomoda dependiendo, pues, dónde quieras, dónde estás, dónde vives, ¿no? Entonces, es una democratización, yo le llamo, una de las certificaciones más democráticas que se tiene actualmente, ¿no? Y el nivel que se tiene es muy bueno, ¿no? Las certificaciones en LPI son a nivel internacional, ¿no? Entonces, para que se tome en cuenta. Bueno, viendo estos dos lados, siempre hay que tomar en cuenta que, pues, si uno empieza con LPI y se quiere especializar con una distribución, lo puede hacer, lo puede hacer, no tengan ningún problema, ¿no? Pero siempre me preguntan, ¿no? ¿Cuál es el camino? ¿Qué puedo hacer? ¿No? Y para eso, pues, con bastantes años de experiencia dictando clases, certificaciones y más, hemos realizado lo siguiente, ¿no? Con todo lo que es, con toda la experiencia que se tiene, hemos podido organizar el siguiente experto. Y eso es lo que se quiere mostrar también, ¿no? Este es uno de los, yo puedo decir, únicos compendios de cursos que te van a dar la experiencia para que tú puedas utilizar Linux 4x4, todo terreno, ¿no? Es un conjunto de 4 cursos y 4 talleres que te van a hacer ver que se puede aprender Linux de una forma coherente y profesional y apegada a una certificación, ¿no? La certificación que va a estar a lo largo de todos los cursos va a ser la certificación de LPI, ¿no? Esta es la certificación por lo que somos trainer partner y pues podemos llevar a cabo, ¿no? Van a ser 4 meses donde van a poder ver lo siguiente, ¿no? Esto es toda la experiencia que tenemos llevada a este punto. Y vamos a poder ver tanto el manejo de una virtualizador, porque gran parte de lo que se pierde de no poder llevar a cabo talleres y laboratorios es no saber utilizar un virtualizador, ¿no? VirtualBox es una herramienta muy eficiente y saberla utilizar, ¿no? Y poder utilizarla con dominio total, pues para eso estamos preparados, ya se tiene el curso Dominando VirtualBox, donde van a aprender desde lo más básico hasta nivel avanzado, ¿no? Eso quiere decir que van a llevar a hacer implementaciones de modo desatendido de VirtualBox, ¿no? Después de ese primer módulo, pues van a poder aprender lo que es Linux Essentials, que es una de las bases principales que se tiene para aprender
todo lo que es Linux como escritorio y con fundamentos de comandos, ¿no? Y en medio de estos dos, pues vamos a lanzar un taller para poder aplicar, mejorar habilidades, TICs de manejo de escritorio. Entonces, van a poder aprender cómo utilizar un escritorio en esta primera etapa. La segunda etapa va a ser fundamentos para administrar servidores, ¿no? Va a estar basado en la certificación LPIC1 y como talleres intermedios van a tener herramientas de seguridad con Kali Linux, porque es importante conocer seguridad. Esto, como les he dicho, esto es un experto, IT Expert 4x4, y sobre eso, pues, tener un grado del avanzado en administración de GNU Linux, ¿no? Basado en la misma certificación en la segunda parte. Y como los últimos talleres van a poder implementar un servidor, ¿no? Porque a medida que van agarrando conocimientos, pues van a poder implementar un servidor con más detalles utilizando una herramienta pues, que se llama Junohost, ¿no? Y por último, no se puede dejar esto, ¿ya? Ya no se puede solo aprender Linux sin tener claro lo que es Docker, ¿no? Entonces, al final se va a tener un taller para poder realizar contenedores en Docker, ¿no? Entonces, esta es una de los expertos que nosotros estamos lanzando en su segunda versión. Ya la anterior se hizo enfocado a más herramientas. Ahora lo estamos haciendo enfocándonos a dar, ¿no? Una solución de aprendizaje, pues, orgánico, estructurado, para que ustedes puedan aprender, ¿no? Los que estén interesados, pues, pueden escribir al WhatsApp que se les ha confirmado y pues van a tener mucho más información, ¿no? Y un detalle que me estaba olvidando, que pues aquí se me pasó, ¿no? Van a disculpar, es que los docentes que van a estar en en este experto son docentes de alto nivel. Voy a mostrarles el, a los docentes y con eso pues vamos a ir terminando. Se me olvidó colocarlo en la presentación, van a disculpar, pero bueno, ahorita lo agregamos y les voy a presentar. Pues yo voy a ser parte de esos docentes, sí, pero quiero presentar a los demás. Vamos a hacer una presentación en conjunto para que los conozcan más adelante, entonces estén atentos, siempre estén preguntando en redes sociales, estén viendo qué novedades se tienen, ¿no? A ver, denme un segundo, está cargando. Ya está, a ver, que levante. Ya. Bueno, los docentes que van a dar este experto son Hardy Bertrand, un hacker antiquísimo de Linux, uno de los primeros usuarios de Linux en Bolivia, se puede decir. Es sysadmin senior, pues tiene ya 30 años de experiencia debe tener en esta área. Y él es representante de la empresa Jaltana. Bueno, mi persona, pues también pues, estoy bastante tiempo en Linux, ya a veces nos dicen dinosaurios, pues nada más. Pues mi especialización son certificaciones en Ubuntu, pues soy responsable de la empresa OpenIT. Y también va a estar Esteban Lima, que también tiene bastantes años, los tres hemos estado cabalgando por este camino hace mucho tiempo, y él es LPI Channel Partner de Bolivia y es parte de lo que es LPI, ¿no? Entonces, el nivel que se tiene y la experiencia que vamos a dar en este curso, pues va a ser de muy alto nivel, ¿no? Muy alto nivel. Bueno, con esto estamos ya finalizando, ¿no? El webinar. No sé si hay alguna consulta, alguna duda de lo que hayan escuchado, lo que hayan visto. Y pues vamos a estar resolviendo cualquier consulta, pueden escribirla y nosotros vamos a responder lo más rápido posible. Voy a volver a nuestra consulta, a nuestra presentación y bueno.
Vamos a ir viendo las conclusiones. Pueden ir escribiendo, por favor, cualquier consulta. Uno, cada vez que ustedes utilizan una herramienta de tecnología, detrás de esa herramienta les puedo asegurar un 90% que está un sistema operativo Linux, ¿no? Utilizan una página web, una aplicación de una app de cualquier servicio, pues detrás, como les he dicho, va a haber una gran posibilidad de que están utilizando Linux, ¿no? Todo lo que es nube, todo lo que es nube es Linux, ¿no? Y los grandes servidores, nuevamente repito, pues están con Linux, ¿no? Entonces, es ya un precedente el hecho que se está usando Linux. Ahora, ustedes, ¿no? Su reto es que sean parte de esto, ¿no? No solo estén mirando, no lo solo estén utilizando. Tienen que ser, pues, parte de este ecosistema y aprender lo que es Linux, las distribuciones, qué es GNU Linux y todo lo demás, para poder, pues, aprovecharlo al máximo, ¿no? Tanto si estás estudiando, como si ya eres profesional y quieres aplicarlo dentro de tu empresa o dentro de tus actividades, ¿no? Esa es mi recomendación y pues como conclusión final les puedo asegurar que si aprenden Linux, si aprenden una distribución de Linux y fundamentos, van a poder resolver cualquier problema, ¿no? Cualquier problema. ¿Ok? A ver, nos están dando una pregunta. Quisiera saber mayormente para qué ámbito está más desarrollado Arch Linux. Bueno, dentro de lo que es la certificación de Linux, van a poder ver esto en más detalle. Yo os lo voy a dar un resumen, ¿no? Arch Linux es una distribución rolling release. ¿Qué significa? Que es una distribución que está en constante actualización, ¿no? ¿Qué quiere decir eso? Que pues va a tener lo último de lo último, ¿no? ¿Para qué tipo de ambientes puedes utilizar eso? Yo generalmente he visto, ¿no? Y la mayoría de las personas que lo utilizan más frecuentemente son personas que ya saben de qué trata ese tipo de distribución. Saben que en cualquier momento, pues puede romperse y ellos pues ya son capaces de resolver y arreglarlo, ¿no? Entonces, Arch Linux, pues como una distribución rolling release, es una distribución que tiene esas cualidades, ¿no? Si quieres probar lo último de lo último, puedes utilizar Arch Linux, pero ten en cuenta que al ser las últimas versiones de cualquier tipo de software, estas versiones no están totalmente probadas. Entonces, vas a tener en algún momento pues, un problema, ¿no? Para empezar, entonces, a aprender lo que es Linux, no se recomienda este tipo de distribuciones, ¿no? Ya más adelante, nuevamente repito, si ya les gusta la adrenalina, les gusta estar al límite, pues Arch Linux puede ser la solución para lo que tienen. A ver, otra pregunta nos dicen, ¿qué opinas de Nix? Me parece muy bueno para el desarrollo. No sabría decirte qué es Nix, bajo qué contexto. A ver si nos aclaras para ver, no sé si es un servidor, aplicación, un framework. A ver, no sabría decirte. A ver si nos aclaras para que yo te dé alguna idea, ¿no? Ya, pues vayan escribiendo por favor los demás. Vamos, tenemos pocos minutos, lamentablemente colocado un tiempo de 1 hora y media y creo que se nos ha pasado rápido la hora, ¿no? Así que así, ¿no? Es bastante interesante los webinars para poder resolver dudas, aprender algo nuevo y reforzar también, ¿no? Reforzar algunas ideas, algunas dudas también resolverlas para todo esto, ¿no? A ver, alguien está escribiendo, vamos a dar unos minutos más, esperemos nos alcance el tiempo, si no, pues vamos a tratar de resolverlo fuera del webinar, no hay ningún problema. A ver, hay otra pregunta. ¿Dónde presentará más información sobre los cursos? Pues pueden preguntar al WhatsApp que les han confirmado el webinar, ¿no? Ahí pueden decir, necesito información del curso IT Expert Linux y les van a pasar, ¿no? Les van a pasar todos los datos.
A ver, otra pregunta nos dice, buenas noches, ¿qué sistema operativo para servidores me recomienda para utilizar para montar un servidor web con Nginx? Pues para servidores, algo sencillo, ¿no? Puedes utilizar cualquier distribución como Ubuntu Server, Debian o los derivados de Red Hat como Alma Linux, Rocky Linux, ¿no? Más tal vez tendrías que ver si estás familiarizado con la familia de Debian o estás familiarizado con la familia de Red Hat. Entonces, esa es la pregunta que te tienes que hacer, ¿no? Entonces, ¿con cuál estás más a gusto, ¿no? Sobre eso ya te estoy dando alternativas. Pues Ubuntu Server, una versión de Debian estable, o las versiones de de Rocky Linux y Alma Linux, ¿no? Que esas son las que más se están tomando del otro lado. Entonces, ya tienes 4 alternativas, pues ve cuál te gusta más, ¿no? ¿Cuál de las familias, ¿no? Bueno, creo que no hay más preguntas, también el tiempo nos está cortando. Muchísimas gracias a todos por participar en este webinar. Estén atentos a más, vamos a sacar más webinars y también estén atentos al lanzamiento oficial del curso. Ya les he dado aquí una primicia, ¿no? Prácticamente este es el único curso que yo veo en español, ¿no? En Bolivia y a nivel latinoamericano también puedo decirlo, que va a reunir esa cantidad de certificaciones y pues para que puedan tener un conocimiento bastante claro y con fundamentos. Bueno, muchísimas gracias a todos por haber participado en este webinar y nos estamos viendo en una siguiente ocasión. Muy buenas noches a todos. Chao, chao.